Hola a todos y a todas, yo soy Mariana Rey, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del ciclo de conversaciones en el marco del área de literatura del Museo Malva. Este es un ciclo de entrevistas con escritores y escritoras que empezamos en 2019 de forma presencial en el museo y después durante 2020 de manera virtual y ahora también de manera virtual hasta que la pandemia nos permita pasar a la presencialidad otra vez. Pasaron ya varios autores y autoras como Camila Sosa Villada, Pablo Cachajian, Ariana Harvich, Leila Guerriero, Mariana Enríquez, Osvaldo Baigorria, y Acevedo, y algunos autores y autoras latinoamericanos también, como Zambra, como Valeria Luiselli, y hoy estamos con un escritor argentino que nació y que vive en Santa Fe, que se llama Francisco Vitar. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas ¿Cómo andás, noches. Malena? ¿Qué decís? Bien, la verdad, todo más o menos tranquilo, acá arrancando el año. Un gusto tenerte en el ciclo, tenía ganas hace rato de conversar con vos y tenemos como una ocasión importante ahora porque sacaste una nueva novela y porque también apareció durante 2021 un libro tuyo de ensayos. Pero antes de pasar a hablar específicamente de ellos, quería comentar brevemente que vos tenés ya una trayectoria bastante larga como escritor, que tenés varios libros de poesía, que fueron las primeras cosas que publicaste. Después tenés varios libros de cuentos también, que vamos a mencionarlos, Luces de Navidad, Acá había un río, y Teoría y Práctica. Tenés dos novelas, una que es la que acaba de salir y otra anterior que se llama Tambor de Arranque, que salió en la editorial de la Municipalidad de Rosario. Y tenés también, bueno, algunos libros más híbridos de los que vamos a hablar después, como Historia Oral de la Cerveza, y bueno, este ensayo que también, o sea, fuiste pasando por distintos géneros, practicando distintas escrituras ahí. A mí hay algo que me gusta mucho de tu literatura, yo tuve la oportunidad también de entrevistarte otra vez para la revista Incorruptibles hace varios años, que un poco me parece que tus libros están narrados desde una ciudad que no es Buenos Aires, eso a la literatura le viene muy bien, me parece, y que a la vez no buscas ser un escritor regional, sino que eso es una característica más de tu obra. Me gusta cierta distancia que va adquiriendo el narrador con sus personajes, que es algo de lo que después me interesa que hablemos en profundidad. Y también me interesa tu poesía de corte bastante narrativo, intimista, bastante conmovedora también. Y también este proyecto que decía que tiene que ver con la oralidad y con cómo capturar la evanescencia de la oralidad. Es algo, me parece, bastante particular de tus intereses. Pero bueno, vamos a pasar a la primera novela, que es a la última novela, que es esta, que acaba de salir en Tusquets, se llama La preparación de la aventura amorosa. No voy a contar mucho el argumento, más o menos solamente hablarles del personaje, del protagonista de la novela, que es un joven, bueno, lo vamos conociendo en distintos momentos de su vida, se llama Cerro, y un poco la novela va condensando ciertas escenas de su biografía amorosa, ¿no? Va pasando por distintas aventuras sentimentales en la formación de su sensibilidad, y en algún punto es como una novela sobre las formas del amor, del entusiasmo, de cómo se mantiene el entusiasmo en el enamoramiento, en el deseo, en la pareja, en las distintas formas que puede tener una relación. Y pensaba que el amor es un tema que sobrevuela bastante tu obra. Hay varios cuentos que se basan en una pareja o en una ruptura de esa pareja, o en una pareja que se desarmó y cómo se van reconformando esas personas en otras nuevas parejas. Y siempre desde el punto de vista masculino, ¿no? Como desde un narrador hombre. Y quería preguntarte un poco qué pensás de este tema del amor, cómo atraviesa tu obra y cómo lo pensaste en particular en esta novela. Sí, en efecto, me parece que es digamos, un asunto que aparece con frecuencia, digamos, ¿no? En mis libros. Me parece que en el caso de esta última novela, lo que pasa es que se toca como un poco de frente el asunto, digamos, ¿no? Me parece que en los libros anteriores, sobre todo aparecía la cuestión de en los primeros libros, sobre todo Tambor de Arranque, y creo que en algunos poemas también, sobre todo en algunos libros de poemas,
aparece la cuestión de la separación, digamos, ¿no? La separación como una especie de momento en donde se cristaliza el amor, ¿no? No donde el amor, eh, ¿cómo se llama? Pierde fuerza, sino al contrario, el lugar a donde el amor muestra su, eh, viste, como las flores de un día, su última exhalación, ¿no? Y que también es la más potente. A mí me parecía que, me parece, me pareció luego de escribirlos, digamos, con el tiempo, que hacer un relato de la separación justamente supone capturar al amor o el amor de estos personajes en ese momento en donde parece revivir, digamos, ¿no? Y esa especie de nuevo ímpetu que tiene el amor en el momento de la separación aparece seguido, digamos, ¿no? En los libros. Si bien las separaciones se terminan concretando, lo que pasa es eso, ¿no? Como que, bueno, parecería en esa última exhalación que aparece lo mejor del amor, digamos, ¿no? Lo que pasa en la preparación de la aventura amorosa es que eso mismo, que ese asunto se toca un poquito más de frente, digamos. Entonces, al mismo tiempo que aparece la cuestión del amor, aparece la cuestión de la posibilidad de acceder a otro amor que fuera más verdadero. Eso también aparece ya a partir de este libro de cuentos que se llama Acá había un río, donde parece ser que hay una especie de vida otra, de otra vida, claro, que está como presionando sobre el personaje y despiertan las fantasías de ese personaje, ¿no? Y hay una cosa como muy frecuente en estos personajes masculinos, también en los femeninos, eh, de esa fantasía que quizá rompiendo el cerco que los contiene en esta vida, los haría acceder a una vida más verdadera, digamos, ¿no? Como más genuina. Y eso está presente en la preparación de la aventura amorosa ya. Me parece que incluso la preparación de la aventura amorosa es el resultado, el fruto maduro de la preparación del amor en los libros anteriores, digamos, ¿no? Como que todo esto, el tema de la separación, el tema de la doble vida, digamos, ¿no? Que a mí es una cosa que me interesa mucho, esto de la tensión que produce una segunda vida, ¿no? Sobre nuestra primera vida, o sea, la vida de noche, sobre la vida del día, digamos, la vida de lo prohibido, sobre la vida de la ley, es una cosa que a mí me alucina, digamos, ¿no? Que me parece fuerte, no solamente en mis libros, sino obviamente en mi vida, digamos, ¿no? Entonces, eso mismo, esas dos cosas, la separación y la doble vida, aparecen la amenaza de la separación, sobre todo, aparecen en la preparación de la aventura amorosa, donde este personaje eh, se pregunta por sus posibilidades de ser infiel, digamos, ¿no? De tener una aventura. Y se pregunta también en qué medida esa aventura podría significar esto mismo, digamos, ¿no? Podría significar cambiar la vida, ¿no? Que eso es una consigna de la literatura, ¿no? Es una consigna de la poesía, sobre todo. Eh, a mí lo que me parecía, y por eso aparece esto del nombre de la serie, ¿no? De ahora en adelante. También, que esto abre una serie que se llama De ahora en adelante, como si fuera también un corte en tu obra, ¿no? Como, bueno, de ahora en Claro, adelante. claro, exactamente. Esto esto mismo, ¿no? Como lo de la posibilidad de pensar una otra vida, o la posibilidad de pensar el cambio en una vida, no necesariamente debía estar, a mí lo que me parecía era que la consigna de Rimbaud de cambiar de vida, ¿no? Estableciendo una especie de corte con la vida que, ¿cómo se llama? Con la vida que se lleva hasta entonces, era como muy difícil de hacer, digamos, ¿no? Y sin embargo, a mí me parecía que eh, tenía que lidiar yo mismo de alguna manera con esa cuestión, ¿no? Con la cuestión de la posibilidad de cambiar de vida, ¿no? Con la fantasía de cambiar de vida. Y a mí me parece que ese cambio de vida supone a veces como, o al menos esa es la fantasía que yo mismo me armo, digamos, ¿no? De lo que puede llegar a ser un cambio de vida. Son dos vidas sucesivas, digamos, ¿no?
Eh, y por eso aparece la cuestión del amor como un asunto. Y la idea es, pienso en qué ha sido el amor, por eso tiene como una especie de aliento autobiográfico la novela y la serie, digamos. Pienso que ha sido en mi vida para mí el amor, porque creo que estoy ante un nuevo comienzo, digamos. ¿No? Entonces ahí aparece la cuestión del cambio de vida, ¿no? En las vidas sucesivas, en la idea de que eh, cambiar de vida y cambiar de vida a través de la escritura es posible. Ese cambio, me parece que ese cambio puede aparecer en la escritura. Digo, la escritura nos cambia, ¿no? Eh, si fuera una mera constatación de los hechos, ¿no? Me parece que sería no sé, me parece que sería un engaño, pero si la escritura produce ese efecto, ¿no? de performativo sobre quien la escribe, ¿no? Me parece que estamos ante una especie de proceso genuino, creo. Sí, eso sin duda. Y también hay algo de esto que decías, ¿no? Como de tocar tu propia biografía tal vez, y a partir de eso escribir. Pensaba que hay muchos de tus personajes, pero Cerro sobre todo, en general, no sé, comparten por ahí con vos ciertos rasgos, pero vos no lo estás narrando en primera persona. O sea, digo, pienso que son jóvenes que tal vez tus personajes son personas que se pueden llegar a hacer las mismas preguntas que te haces vos, o estaban viendo qué hacer con sus vidas, o cómo sobrevivir a la cotidianidad familiar, o cómo vivir de lo que quieren y lo que les gusta, o cómo relacionarse con los amigos. Digo, son conflictos que seguramente vos también tenés, pero que en todo caso Cerro está todo el tiempo tratando de entenderse a sí mismo, ¿no? Como Sí, que hay en esas búsquedas, a veces el pasado, las aventuras del pasado vienen a cuento de transformar cierto futuro o cierto deseo que tiene en el presente de la narración, a veces esas decisiones que ya se tomaron y que ya son futuro, no sé, cuando por ejemplo forman una familia, vuelven a pensar el pasado de otra manera, ¿no? Como que todo se está transformando en la línea temporal de una vida al mismo tiempo, y hay algo en la estructura de la novela, con algunas elipsis y con algunos saltos temporales que me parece que vienen un poco a decir que el continuo de la aventura amorosa no es siempre, no va de acá hacia allá, ¿no? Como que es como un camino mucho más sinuoso, de sí, intensidades y totalmente, totalmente. Porque hay algo que a mí lo que me interesaba, sobre todo con esta serie, ¿no? De ahora en adelante, de la cual, eh, como se llama, la preparación de la aventura amorosa, es el primer volumen, me interesaba que zafara de la cuestión del género biografía o autobiografía, que supone que, es decir, ¿por qué sobre todo quería zafar del género? Porque ya estaba podrido del género, estaba podrido de la ficción, ¿viste? Eh, entonces, ¿qué pasa? Si la biografía, entendida como un género, tiene como convenciones esto mismo, ¿no? Eh, tenemos, recorremos la vida de un determinado personaje en un sentido lineal, digamos, ¿no? En un sentido lineal quiero decir cronológicamente, y además por cada uno de estos capítulos, de estas unidades, tenemos un tema que de uno a otro va suponiendo como cierta evolución, cierto progreso, y que incluso nos podría terminar dando una especie de sentido cabal de lo que es este personaje, es un bajón, ¿no? Porque la vida no tiene nada que ver con eso, digamos, ¿no? Al contrario, y escribir sobre el amor y pensar el hecho del amor, me parece que lo hace más patente que en ningún otro aspecto, digamos, ¿no? Porque el amor siempre falla, ¿no? El amor falla sin parar, digamos, ¿no? El amor nunca da en el blanco, ¿no? Entonces, lo que le está pasando a este personaje todo el tiempo es que justamente prepara las fantasías en sus fantasías él prepara ¿no? Su aventura. Y siempre se ven
frustradas, ¿no? Porque nunca para un amante ocurren las cosas tal cual las había previsto, ¿no? Los encuentros son mucho más contingentes, mucho más fortuitos, y todo cálculo, por supuesto, se desestima en el camino, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa eso, justamente, ¿no? La linealidad cronológica, ¿no? Del relato está quebrada, el relato no se pronuncia desde el yo, digamos, el punto de vista no es el de la primera persona, toda esa serie de transfiguraciones, digamos, pero sin embargo se emplea un estilo, ese estilo indirecto libre, ¿no es cierto?, que apunta hacia una especie de coincidencia entre las voces del narrador y del personaje, digamos, ¿no? Y todas esas transfiguraciones que corresponden al ámbito de la, esta vez sí, de la escritura, podríamos decir incluso de la literatura, para usar una palabra que me parece que ha caído como medio en desgracia, digamos, y con razón, me parece que está bien, si la literatura era todo esto, si la literatura era esto que asimilamos a la ficción, si la literatura era esto que decimos, los géneros, las convenciones, etcétera, me parece que está bien que haya caído en desgracia, ¿no? Bueno, todo esto, todas estas transfiguraciones del orden de la escritura, estas transfiguraciones que se supone que son transfiguraciones artísticas, lo que hacia donde van es hacia esto mismo, digamos, ¿no? A devolver una idea de que no hay saber posible, ¿no? Respecto del amor. Hay como espejismos de sí, bueno, de aciertos y qué sé yo, está como el ejercicio permanente de tomar impulso en el pasado, como para ver si se puede leer el amor del presente, ¿no es cierto? Entonces, todo el tiempo el personaje está jugando a recordar cómo han sido sus amores para tratar de entender cuáles son los amores ahora, sus amores hoy, y por supuesto está la vuelta al primer amor, que es como una especie de fantasía delirante de todos los hombres. No conozco un hombre que Sí, porque no, hemos hablado de eso, ¿no? Como sí, que no piense esa estupidez, digamos, ¿no? Bueno, y ahí en eso, y digo digo que por supuesto, digo una estupidez, pero tiene también su dignidad, digamos. ¿Cómo se llaman? Ahí en esa especie de fantasía del primer amor, se demuestra el tema ¿cómo se llama? De, de que el amor tiende a errar, digamos, ¿no? A errar el blanco. Porque sí, eso de que puede llegar a haber otra vez una coincidencia es un delirio, digamos. sí, está bueno, no sé, a mí me interesa también como mujer, con todas mis historias amorosas como mujer, leer como la construcción de esta biografía amorosa de un hombre escrita por otro hombre, con estas trabas también como incluidas, ¿no? No quiere mostrarme que le salió todo bien, ni mucho menos, al contrario, está mucho más atrás de lo que no le funciona y de la fantasía que se crea y cómo se le pincha el globo, que de las victorias y las grandes conquistas. Claro, sí, porque Eh, además, de hecho me parece que para él, ¿cómo se llama? Salir victorioso del asunto, o sea, ganar, significaría entender, digamos, ¿no? Y no puede no puede dar un paso que no sea un paso en falso este personaje, digamos, ¿no? También Eh, está bueno que es cero solemne en algún punto, ¿no? Como que pareciera que no termina aprendiendo demasiado de las situaciones, como que cada nueva aventura amorosa es un aprendizaje prácticamente de cero en algún punto. sí, Eh, y exactamente. lo que me parece bueno de la novela que quería que por ahí nos cuentes un poco más es toda la parte formal, porque una podría pensar que todo esto era más sencillo narrarlo en primera persona, desde la voz de Cerro, como que él mismo llevara la voz de la historia. Y acá creo que hay una decisión tuya, que ya hace varios libros venís como conquistando cierta forma de narrar, que me parece que es bastante original, que por un lado genera, hay como una fragmentariedad en cómo está dispuesto el texto, cómo está separado, las pausas que tiene por medio de asteriscos, pero sobre todo en la distancia que tiene el narrador
con el personaje principal y con el resto de los personajes secundarios. Es un tipo de distancia que por un lado me parece que nos reafirma el artificio, o sea, nos demuestra permanentemente que esto está siendo narrado, que esto es una construcción. Eso también aparece en el nombre de otros personajes, ¿no? Como que son sus funciones narrativas en algún punto, ¿no? Primer amor se llama, no sabemos el nombre, o chico uno, o los amigos que son uno y otro, ¿no? Como esas piezas del engranaje que el narrador nos dice, la traigo como pieza que me ayuda a desplegar los pensamientos, los sentimientos y las emociones de Cerro. Y a la vez es como un tipo de narrador que no está juzgando al personaje, como que más que nada lo está acompañando, pero que sabe todo y que tiene una sutileza y una precisión para dar con ciertas imágenes que me parece increíble, digamos. Entonces ahí decís, bueno, esto tiene que ser un poco autobiográfico, porque ¿cómo va a conseguir destilar este sentimiento así, o esta imagen así, de esta relación, de este gesto, de esta relación? Eh, pero entonces quería preguntarte un poco eso, ¿no? ¿Cómo lo vas trabajando? ¿Cómo se te va armando todo esto en tu cabeza de escritor al mismo tiempo? Sí, vos sabés que eh, bueno, un poco lo que te contaba antes, ¿no? Como esto de contar en tercera persona y en presente y al mismo tiempo que ¿cómo se llama? Este discurso que lleva un narrador tienda a confundirse con, ¿cómo se llama? La subjetividad del personaje, esto que llamamos el estilo indirecto libre, es algo que sí, que efectivamente como que vengo cultivando en los libros anteriores, digamos, ¿no? Me parece que son esas a nivel narrativo, digamos, son esas decisiones y aparte está esta cuestión del texto perforado, digamos, ¿no? Como de los tornillos que aparecen a lo largo del asteriscos, yo los llamo como tornillos, ¿no? Que aparecen a lo largo del texto, sí. Bueno, es algo que vengo trabajando hace tiempo, que vengo trabajando puntualmente desde Acá había un río, digamos, ¿no? Como que los libros son como también como testimonio de cómo el texto empieza a quebrarse, digamos, porque eh, desde el principio me parece, ¿no? Como el tambor de arranque es una novela armada a través de relatos que se podrían considerar autónomos, ¿no? Digamos que una novela es la suma de sus unidades, ¿no? Entonces, la cuestión de la unidad y me parece que tiene que ser visible, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque que esas unidades se vuelvan visibles no nos reenvían hacia la vida, sino que nos reenvían más hacia el texto, digamos. Entonces, a mí me parece que es interesante que los libros funcionen como construcción, digamos, ¿no? Si bien van hacia la vida. ¿Por qué? Porque aparece esa transfiguración de la que hablábamos antes, digamos, ¿no? Porque la transfiguración habla del no saber y no de haber sabido algo, digamos, ¿no? Porque, bueno, uno podría decir, todas estas cosas en mi narrativa están codificadas, ¿no? La tercera persona, el presente, el texto perforado, el estilo indirecto libre, sí, pero es una mejor manera de ir hacia lo que no sé, digamos, ¿no? No es lo que ya sé, lo que ya conozco, etcétera, digamos, ¿no? Sino que eso me Sí, ayuda a mí a ir hacia algo que desconozco, digamos, ¿no? claro, pero pensaba porque hay ciertas novelas en estilo indirecto libre que igualmente ponen diálogo directo por momentos, ¿no? Sí, Como sí, que de repente hay un diálogo entre los personajes y luego el narrador vuelve sobre eso. Acá me parece que no, que el hecho de que no haya voz directa, o sea, no escuchamos cómo hablan, no, cómo habla Cerro, escuchamos el narrador que es el que nos dice lo que piensa o lo que comenta o lo que sí, acota o lo que relaciona entre sí, ¿no? sí, Entonces ahí también es un no saber, pero a la sí, vez el narrador un poco sabe, ¿no? Como sí, de qué sí, sí, manera sí, nos sí. quiere presentar a ese personaje con qué distancia. Totalmente. Claro, bueno, eh, para cerrar lo anterior es que efectivamente todas esas decisiones a mí me sirven como para ahorrar tiempo, digamos, ¿no? Para mí el tema el escribir significa, escribir el libro que estoy escribiendo en un determinado momento significa siempre estar postergando el que sigue, digamos, ¿no? Yo el libro que tengo ganas de escribir es el libro siguiente, digamos, ¿no? Como bueno, supongo que le pasa a muchos escritores, y no,
además me parece que si no existe esa presión del libro siguiente o del libro de al lado, qué sé yo, sobre el libro que se está escribiendo, nunca se termina de escribir el libro que se escribe, y además que el libro que se escribe mal. ¿Por qué? Porque se ingresa en lo peor que tiene la literatura, que es la literatura del detalle. No digo de la precisión, ¿eh? Me parece que todavía es necesaria la palabra justa y demás, ¿no? Como lo venimos conversando. Pero la literatura del detalle, que es, muchas veces el detalle está ahí engordando la convención, digamos, esa literatura la detesto, ¿no? Porque es una literatura que ya pasó, ya fue, que me parece que está, además que puede, ¿cómo se llama?, reproducirse molde a molde en los talleres literarios, qué sé yo, ¿no? El taller, tal Que cual. los bancos igual los talleres, ¿no? Pero me parece que hay como mucho de eso, pero sí ocurre, bueno, y si bien me pasa esto, ¿no? Que con todas estas decisiones lo que hago es efectivamente como tratar de ahorrar tiempo, escribir mis libros en el menor periodo de tiempo posible, digamos, ¿no? Yo no escribo un libro más de 2 o 3 meses, ¿viste? Me lleve un poquito más, pero mucho más que eso no. Eh, a mí me parece, porque si no, volver demasiado sobre los textos ya supone para mí un fracaso, digamos. Mm. Como cierta medida de inseguridad, o índice de inseguridad, qué sé yo, que ya sé que falla, digamos. Los textos fallidos, mis textos fallidos, mis novelas fallidas, mis cuentos fallidos, son todos textos ultra detallados, digamos. Bueno, pero lo otro es que sí, que efectivamente sí. Yo pienso esta serie como como el producto, digamos, sí, o el proceso de un impulso biográfico, es porque hay tramos donde, por ejemplo, en esta novela, mi biografía ingresa eh, de una manera cabal, así, o sea, como esto directamente es mío, ¿no? Yo lo tomo de mi propia experiencia. Y si bien es lo que tiene de novedad en mi propia escritura, en el interior de mi propia obra, es que esos datos de mi propia experiencia, que antes aparecían en mi ficción, cuando escribía literatura, de relleno, digamos, ¿no? Como, bueno, voy a tomar prestado esto de mi vida porque me sirve para avanzar en el relato. Acá era una parte central, digamos, ¿no? Como medular del relato, ¿no? Bueno, y eso pasa en un momento del libro, en un capítulo, que además es un capítulo más largo, donde el narrador da cuenta de los amores tempranos de Cerro, de la infancia y de la primera adolescencia, como si fuera un catálogo, digamos, ¿no? Los clasifica, bueno, nombre, aparece el nombre, después aparece la edad que tenía Cerro, cuál fue el momento del encare, cuál fue la ruptura y el rasgo que prevalece de ese amor, digamos, ¿no? Ese catálogo está copiado de mi experiencia, directamente. Y ahí fue que me animé, digamos, ¿no? Eso para mí fue animarme, ¿no? Y ahí, Bueno, inspirador, porque también es en el marco de una ficción, o sea, más allá de saberlo vos, a vos mismo, para un lector y una lectora, por eso digo, en algunos guiños digo, esto debería poder ser autobiográfico, pero entra todo dentro del mismo terreno, ¿no? Como de sí, dónde sí, vienen sí. los materiales es algo que al fin y al cabo solo lo sabés vos y ahora lo confesaste en esta entrevista, así que quedó el testimonio. Claro, sí, 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 totalmente. Y de hecho, me parece que digo, encontraba como cierta, ¿cómo se llama? Como cierto parentesco con el personaje, digamos, ¿no? Eh, bueno, y pasó eso y un poco se armó la idea de pensar una serie donde, porque a mí escribir es algo muy placentero, para mí escribir es algo muy placentero, muy gozoso a veces también. Y si yo me quedaba sin la ficción, porque yo, por esta especie de cansancio que te hablaba antes, hacia dónde ir, digamos, ¿no? Y apareció esto de la vida, digamos, apareció la vida. Y sin embargo,
la pregunta es cómo hacer para que el relato de una vida no caiga en la trampa de la ficción entendida como la convención de género, etcétera, ¿no? Entonces, parece que un poco lo que pasa en la preparación de la aventura amorosa es justamente una especie no sé si de solución, pero sí de respuesta a esa pregunta. ¿Cómo hacer para ir hacia eso sin caer en las trampas de la literatura? Ujú. Está bueno. Y también me parece, no sé, que en Acá había un río y un poco en los cuentos de teoría y práctica también, este mecanismo, este tipo de narración que vos desplegás, se llamaba, creo que en Acá había un río dice, ¿no? Guiones para cuentos. Como Sí, que estaba esbozado el germen de lo que después podía ser escrito en extenso, ¿no? Como era el guión apenas esbozado de algo que después se podría escribir. Siento que tal vez en la novela ya adquirió esa escritura también, ¿no? Como claro. que por ahí lo que pasó en el medio, esto que decís vos, que entró la vida, bueno, la vida terminó de escribir este esqueleto que acá se armaba, como se terminó de completar. Totalmente. No sé, es una hipótesis que se me acaba. Sí, no, 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 pero de hecho, mira, el tema de los guiones para, el guión para cuento, otra vez me parece porque desmarca el tema del cuento, por ejemplo, también de su convención, digamos, ¿no? O sea, y ver qué posibilidades hay de sacar al cuento de justamente esa especie de y sobre todo el cuento, ¿no? El cuento es que es la elección del detalle. El cuento es como claro, claro, es como la especie, es el modelo de la literatura del detalle, digamos. Eh, Pero a mí me pasaba en Acá había un río que, digo, que era un guión que después una lo termina completando, justamente, ¿no? claro, sí, totalmente. Como que está todo dado para que la lectora o el lector lo complete en su cabeza. Sí, sí, Perdón. sí. No, no, por eso mismo, ¿no? Como la idea de completar largos, digamos, componer largos periodos de tiempo de la vida de un personaje en un espacio quizá un poco comprimido, digamos, ¿no? A mí me interesaba, y por eso el salto que hay ¿cómo se llama? Entre Luces de Navidad y Acá había un río es un salto notable en ese sentido, porque eh, eh, ¿cómo se llama? Luces de Navidad todavía es el cuento epifánico, digamos, ¿no? Todavía el cuento en donde en una especie de episodio, ¿no es cierto?, de orden doméstico puede llegar a aparecer qué sé yo, el cruce de una vida, digamos, ¿no? Cómo a partir de eso aparece el momento crucial, digamos, ¿no? En cambio, ya acá había un río es contar largos periodos de tiempo en una extensión reducida, digamos, ¿no? O sea, que es lo contrario al detalle. Porque yo en un momento me vi como aturdido por eso, y de hecho, cada vez que mis narraciones se ven obligadas a ingresar en el detalle, ¿no? Porque, bueno, pareciera ser que necesito como una especie de shifter como para contar ¿cómo se llama? Una instancia precisa en la vida de mis personajes. Y esos shifters del orden pero un buen día, digo, no, me metí en esto, es un desastre, ¿viste? No quiero hacer esto. A veces, digamos, obligado por las circunstancias, lo hago, pero paso muy rápido por ahí, ¿viste? Por eso, un poco en recuerdo de aquellos primeros libros, que bueno, eran para mí libros ya a esta altura como de preparación, digamos, también, ¿no? Tambor de arranque, Luces de Navidad. Todavía, viste, dicen el escritor del detalle, qué sé yo digo, qué error garrafal aquel, digamos, ¿no? Claro, Pero bueno, viste. sí, 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 ¿no? Como bueno, uno entra verde a la literatura, ¿no? A mí realmente y por ahí ¿cómo se llaman o por lo menos a mí me pasa así, ¿no? Y por ahí la obra, e incluso la obra de los escritores que a mí más me interesan, pueden ser el testimonio de una escolarización, digamos, ¿no? De la búsqueda de una, ¿cómo se llama? De una lengua dentro de la lengua, digamos, ¿no? Los escritores que se la saben desde el principio me aburren.
me aburren, ¿no? Como bueno, no Bueno, sé, pero ¿no? a mí me impresiona porque igual tenés como una hiperconciencia de lo que haces, de lo que hiciste, de lo que querés hacer de acá en más, ¿no? Como que eso para mí se ve en tu obra, como vas encontrando ciertas líneas más o menos programáticas que creo que te deben ordenar un montón también los pensamientos y la estructura de lo que vas a escribir después. Me llamó la atención para pasar también al libro este de ensayos que acaba de salir, que, por 17 grises, que se llama Un accidente controlado, que acá también hay varios ensayos, es un libro, si no recuerdo mal, que fuiste armando en base a cosas que ya tenías escritas y lo terminaste de acomodar durante el año que vivimos encerrados en cuarentena. Sí. Pero hay varios ensayos breves, de mucha cercanía, en el que vos, no sé, defendés las fotocopias, hablas de los talleres por los que pasaste, como el de Daniel Durán, un poeta, contás anécdotas con tus amigos, en tu casa, y hay uno en particular que dije, ah, bueno, acá hay como una suerte de autorreflexión bastante fuerte sobre tu propia obra, que es en la que decís que sos un escritor de cosas pequeñas, ¿no? Porque el detalle en algún punto se podría pensar como ir desde lo pequeño y con eso condensar todo un mundo, pero me parece que vos te referís a otro tipo de cosa, ¿no? Pero quería preguntarte un poco eso, de la conciencia que vos tenés como escritor sobre tu obra, ¿qué implica para vos pensarte y dimensionar tu literatura desde lo pequeño que decís ahí? Sí, a mí lo que me pasa es que eh, bueno, un poco me pasa esto, que no, como que mis libros no son del todo iguales entre sí, digamos. ¿No? No, Me pasan como estas cosas, ¿no? Como que si yo miro mis libros, ¿no? Puedo ver que en ese momento no eh, seguramente no lo veía, puedo ver qué era lo qué, qué cosa del orden de la vida estaba pesando sobre esa escritura, digamos. ¿No? Y en ese momento no acertaba a develarlo, si no era a través de la escritura misma. Digamos. ujú. ¿Qué significa eso, me parece? Que un escritor no sabe sobre qué está escribiendo hasta que, incluso al cabo de escribir su texto, hasta que pasa el tiempo. Dice, ah, bueno, en este momento, qué sé yo, se había muerto mi viejo. Ponele, ¿no? Eh, y eso seguramente habrá pesado sobre el hecho de escribir tal libro. Eso en un sentido. Después, quiero decir, porque un poco hablar sobre los libros que uno escribió, y esto lo pienso como una especie de paraguas como para todo lo que estamos conversando, es hablar un poco de la cuestión formal y hablar de la vida, digamos, ¿no? Y a mí eso ¿y por qué empiezo por ahí? ¿Por qué empiezo por la vida? Porque me parece que la manera en cómo esas decisiones formales se reversionan sobre la vida es lo que más me interesa últimamente, ¿no? Y por eso ¿cómo se llama? El recurso al ensayo. Entonces el ensayo es un poco el género que pone en juego las dos cosas, digamos, ¿no? Un poco la vida, un poco el saber, un poco la forma. No sé. Y lo que me pasa también es que, de todas maneras, aunque yo digo ahora, Tambor de Arranque y Luces de Navidad son libros preparatorios para mí, qué sé yo, no significa que en el momento en que los escribí no haya estado convencido de mis emociones y de mis decisiones también, ¿no? Formales al momento de escribirlos. De hecho, hay como una especie de desculado claro entre lo que vienen siendo mis libros, esa especie de evolución que vienen siendo los libros de poemas, ¿no? Y lo que aparece ahí en Tambor de Arranque y en, y en Luces de Navidad. Eh, pero sí me pasa también que hay un momento en que tengo que pasar a otra cosa. Como que me parece que lo que vengo haciendo me agota y también lo que vengo leyendo me agota o me aburre. Eh, y es. Y eso
coexiste ya con una especie de intuición que va en otra dirección, digamos, ¿no? A veces no, a veces hay como una especie de terrible momento de desasosiego en el que no se sabe para dónde va la cosa, digamos, ¿no? Eh, y en esos momentos uno tiene que decidir si seguir haciendo, si seguir escribiendo lo que venía escribiendo y por lo tanto falsearse a sí mismo o ver hacia dónde va. Y me parece que hay libros que son libros de pasaje también, que funcionan como libros de pasaje. Por ejemplo, Historia Oral de la Cerveza, que es un libro como muy atravesado por el tema bueno, de la oralidad, qué sé yo, del fragmento, del cruce de voces, qué sé yo, que parece ser, justamente me parece, ¿no? Como una especie de puente entre lo que venía siendo esa literatura, esas ficciones epifánicas, ¿no? A la manera de, qué sé yo, de los clásicos, qué sé yo, Chekhov, el Joyce de Dublineses, ¿no? A Acá había un río y lo que estoy escribiendo ahora. Eh, yo sí, y además tiendo a armarme mis programas. Yo quiero que todos sean, eh, eh, todos- me parece que los escritores ambicionan materializar su obra en series, ¿no? Porque quieren hacer de su obra una especie de continuum, ¿no? Eh, entonces aparecen esas ideas de trilogías, qué sé yo. Si yo tuviera un peso por cada trilogía a la que apostó un escritor y finalmente no anduvo, ¿no? Como bueno, había una muy famosa de Alejandro Rubio, ¿te acordás? La trilogía de no sé qué, de la Argentina, Godoy tenía otra, ¿no? Como bueno, eh, ¿por qué esa ambición, digamos, ¿no? ¿Por qué la ambición de conformar series? Me parece que tiene que ver con esto, con que, bueno, aparece en un momento ¿cómo se llama? Cuaja en una determinada forma el trabajo de escritura. Y el escritor se dice, con esto puedo, acá encontré algo, con esto puedo avanzar, con esto, ¿no? Puedo escribir, y como amo escribir, puedo escribir más de un libro, etcétera, y después de eso hay, qué sé yo, se vuelve en contra de los escritores también, digamos, ¿no? Como es claro que la forma que se cree ya cristalizada se volvió en contra mío en esos libros anteriores, digamos, ¿no? Yo no pude seguir escribiendo como Ujú. en los primeros libros. Y no, pensaba esto que decías de la vida también, que en este libro de ensayo, el texto final, justamente es como la prueba de cómo sería escribir el diario del escritor, ¿no? Se llama El cuerpo de un escritor, diario de 10 días, y ahí sí es como bien crudo el registro de eso, de la vida cotidiana, ¿no? Es un diario que transcurre durante abril y los meses posteriores, pero no, abril y un poquito de mayo, creo, de 2019, en el que básicamente sos vos tomando nota del día a día, de a qué hora te despertaste, de cómo te sentís con tu cuerpo, de las tareas que tenés que hacer, como una contralectura también de los diarios de Alberto Giordano que creo que tenías que presentar públicamente, ¿no? Entonces también te pones a prueba Sí, escribiendo un diario. Y sí, cómo esa experiencia, porque digo, lo publicaste igual, ¿no? Como para mí siempre tienen algo engañoso los diarios, que parecen ser íntimos hasta que aparecen entre sí, etapas. sí, 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 ¿Cómo fue? Porque ahí digo, ahí era la vida y la vida, o sea, casi no hay una elaboración literaria y aunque sea escrito por un escritor. totalmente. Sí, como que con ese diario me pasó esto, que me vi, como también, es como me parece el sustrato más infantil que tiene el impulso del escritor, digamos, ¿no? Leer algo, incluso digo ver, me aprovecho del fallido, el desliz ese, ver un libro y querer hacer algo así, digamos, ¿no? Eso me parece que es ¿cómo se llama? El combustible del arranque, de la explosión del escritor, ¿no? Como leer algo y decir, chao, yo también puedo hacerlo, digamos, ¿no? Y bueno, a mí me pasó,
yo como que aparece esto de los ensayos, aparece la preparación de la aventura amorosa, que son como libros que van hacia una especie de híbrido entre el ensayo y la narración, qué sé yo. Entonces, y aparece esto del agotamiento de la ficción, yo venía leyendo crítica, ¿no? Lo venía leyendo a Giordano, lo venía leyendo a Maxi Crespi. Bartés para mí es un escritor que no, es el único escritor que yo leo todo el tiempo, digamos. Y lo recupero para los escritores, digamos, ¿no? Bartés es el escritor más importante para la literatura latinoamericana de los últimos 50 años. Debe serlo, ¿no? Creo yo. Y bueno, estaba como más seducido por el discurso de la crítica, entonces venía leyendo, pero sobre todo para ver de qué manera yo podía hacer algo con eso, digamos, ¿no? Que no sea crítica. ¿Qué podía hacer desde mi lugar de escritor que no fuera el ensayo crítico, digamos, ¿no? O en el peor de los casos, el tratado, digamos. Por eso digo que Bartés es una figura interesante, porque esa pregunta me parece también sobrevuela la obra de, de Bartés. Bueno, no sé, se podría conversar, pero me parece que va un poco por ahí. Entonces yo venía leyendo la crítica, leyendo estos críticos, aparecen los diarios de Giordano, los leo y digo, a mí también, tal como pasa, ¿no? Yo por ahí lo digo, como que hace el hebrero con Rosa Chase, el Chacel, no sé cómo se pronuncia. Eh, que lee esos diarios y Lebrero dice, bueno, yo también, ¿no? Y escribe la novela luminosa, que es una cosa demencial, que también está Lebrero ahí, ¿no? La novela luminosa de Lebrero es el testimonio del cuerpo lebrero, ¿no? Menos el sexo, menos la cuestión sexual, ¿no? Como que eso está como velado, ¿no? Para darle también como una ilusión de veracidad al diario que escribí, aparece mucho la cuestión sexual, digamos, ¿no? O no tanto, pero aparece, ¿no? Y además como para ser fiel al cuerpo, ¿no? Como, bueno, qué sé yo, esto pasa Sí, en el cuerpo. más porque era por el registro del cuerpo, o sea, básicamente está Claro. el cuerpo en primer plano. Sí, claro, la idea era entrar con lenguaje al cuerpo. Eso también está en la programática justamente también de esos diarios que llevó Peter Hanke, que se llama El peso del mundo. Es un libro alucinante. Que él dice, bueno, voy a entrar a todo episodio de mi vida con lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, él viene de la vena un poco, es como una especie de traductor del nuevo román al alemán, entonces lo que hace es llevar esa práctica a su vida cotidiana, ¿no? Y además aparece esto que yo venía conversando mucho con mi mujer es psicoanalista, ¿no? Entonces yo converso con ella mucho, ¿no? Converso sobre cosas así de teoría, ¿no? Pero también cosas bueno, la vida, la leemos así, como desde lo que cada uno sabe, conoce, qué sé yo. Y ella estaba estudiando el cuerpo para su maestría también, ¿no? El cuerpo inconsciente, digamos. Entonces era algo que veníamos trayendo y está esa famosa que para mí es como una especie de tesoro, esa famosa cita del poema de Bill Temperley que es voy hacia lo que menos conozco en mi vida, voy hacia mi cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo saber algo del cuerpo de uno, ¿no? O por lo menos saber en dónde el cuerpo está hablando, digamos, ¿no? Dónde el cuerpo emite señales, parece, qué sé yo, traducirse en lenguaje. Por lo menos eso, digamos, ¿no? Bueno, y eso pasa ahí en el libro. Pero sí, en ese diario, ¿no? Pero aparece también el tema de las entradas como comentario crítico de las lecturas que yo estoy haciendo en ese momento, y aparece el tema ¿cómo se llama? De la segunda vida también, ¿no? Bueno, parece que se despunta esto de que la mujer se va de viaje, qué sé yo. Entonces hay como una cosita ahí, como media torcida hacia ¿cómo se llama? Hacia algo que aparece en el resto de mis libros, digamos, ¿no? Entonces se puede pensar como una especie también de experimento formal, si no,
sino con los asuntos de siempre de mi literatura, digamos, ¿no? Si eso no, que son estos, ¿no? Como, bueno, la doble vida de un hombre, ¿no? La vida secreta de un hombre, digamos, ¿no? Una cosa así. De hecho, se dice en un momento, el cuerpo es lo prohibido, el cuerpo es el secreto, digamos, ¿no? Sí, pero a la vez, bueno, eso como, también como un ejercicio de autoconocimiento que después te va a Sí. servir para seguramente, no sé, introducirlo de alguna manera en tus personajes, eso está muy bueno. Y venís hablando de poesía y vos escribiste varios libros de poesía, mi preferido es The Volturno Poems, me parece un libro increíble, si no lo leyeron, te los recomiendo muchísimo, lo editó Iván Rosado. Pero también tenés como, bueno, me parece que tenés mucha lectura de poesía encima. Quería preguntarte un poco por eso, ¿no? Por el rol de la poesía en lo cotidiano. Porque aunque después escribas narrativa, para mí se nota mucho cuando la persona a la que estoy leyendo leyó poesía. No te sé decir bien del todo por qué, pero no me da lo mismo que un narrador o narradora tenga la poesía como práctica incorporada que la rechace, digamos, ¿no? ¿Cómo funciona el ingreso y el tráfico de la poesía en Sí, tu... sí, totalmente. Y también, y estoy completamente de acuerdo, como que el escritor que no lee poesía, me parece que bueno, qué sé yo. Eh, Porque eso me acuerdo que contaba, yo la literatura de Saer me gusta más o menos, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, estoy acá, se cuentan muchas cosas, ¿no? Como que yo conozco mucha gente que, bueno, son como amigos en común. Pero que de hecho, en una entrevista que le hice a Hugo Bola, yo tenía 20 años, una cosa así, que parece que en uno de esos viajes, en los que cruzaban cuando todavía no existía el túnel de Santa Fe a Paraná, cruzaban en balsa, digamos, ¿no? Y una vuelta vino Sábato para acá, no sé por qué lo habían invitado, qué sé yo, ¿viste? Nada, capaz que salió el túnel y parecía que era un escritor, parecía un escritor Sábato, digamos, ¿no? Entonces lo invitaron y estaban cruzando en balsa supongo, a visitarlo a Juan L., qué sé yo, y el tipo dijo que no leía poesía, ¿no? Entonces Gola me dice, no sabíamos si no tirarlo de la balsa, ¿qué íbamos a ir a, ¿no? Bueno, A ver a una Juan anécdota. L. con alguien que hable de poesía. Claro, claro, ¿qué es eso? Otro mes. Sí, como una especie de, además como, bueno, muestra como una cosa, muestra un hilacha ahí, ¿no? Eh, sí, a mí lo que me pasa con la poesía es que para mí me pasa esto con el tema de la poesía. Tuve que dejar de escribir poesía porque a mí me gusta escribir, ¿no? Y para mí la poesía es del poema. No todos los días el mundo se ordena en un poema, ¿no? Como decía, no me acuerdo quién. No me acuerdo. Bueno, en cambio, la prosa parece sí ofrecerte esa posibilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo, te juro, o sea, trataba de todos los días escribir, mejorar un poema, empezar un poema nuevo, y no se puede, digamos, ¿no? Salvo que sea, qué sé yo, supongo, Ashbery, Julián Bejarano, no sé, alguien así, ¿no? Eh, que bueno, podés vivir toda tu día a día en compañía del poema, digamos, y del poema que se escribe, sobre todo. Y a mí, a mí la poesía no me concedía la posibilidad de escribir todos los días, ¿no? Como que es algo que a mí, como decía antes, me produce mucho placer, etcétera, ¿no? Entonces necesitaba el formato que me lo concediera eso, y ahí apareció la narrativa, ese es un factor entre otros, ¿no? Nunca no estuvo la narrativa, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué me parece? Que la poesía es del orden de la excepción, mientras que justamente la, la prosa, digamos, la narrativa, pongamos, es más del orden de lo cotidiano, ¿no? Eh,
Y ¿sabes? Lo pensaba a raíz y justamente leyendo un seminario de Lacan, ¿no? Que él comenta la frase esa de Picasso. No busco encuentro, digamos, ¿no? Me parece que la poesía es del orden del encontrar, digamos, ¿no? Bueno, el poema aparece, ¿no? En cambio, la prosa es del orden de la búsqueda. Entonces, todo el tiempo estás escribiendo, digamos. Ah, bueno. Pero hay otra cosa que también me parece importante, que también es como ver a contraluz las dos cosas, que es que la narrativa parece ir hacia el texto, ¿no? Mientras que la poesía parece ir hacia la vida. Hay una cosa que yo no me banco de los narradores, que es que aparecen, ¿cómo se llama? Eh, aparecen en su universo libresco, aparecen como blindados en ese universo, digamos, ¿no? En cambio, el poeta es siempre el que saltea los libros para ir hacia la vida, digamos, ¿no? El que, qué sé yo, el que quiere ir a bañarse en el río, el que, no sé, el que... eh, bueno, eso de ir hacia la vida me parece que es necesario también en la narrativa, ¿no? Es una cosa que parece ser como contradictoria, ¿no? Como, bueno, más el busco que el encuentro, y esto de la cuestión entre lo libresco y la vida, digamos, ¿no? Pero hay algo que me parece que hay que recuperar de la poesía para la narrativa también, que es eso mismo, digamos, ¿no? Y que tiene que ver también con un poco, me parece que es como una idea, una especie de prima lejana de esto de cambiar de vida, ¿no? Eh, ¿no? Ir hacia otra vida a partir de los libros, pero que eso no se termine convirtiendo como una especie de encerrona, algo así. Muy bueno, me encantó eso. No, yo no lo había pensado así a partir de lo de no busco encuentro. No, y también pensaba algo muy vital de tu obra, es el hecho de prestarle mucha atención a la conversación. Digo, estamos teniendo una conversación que siento que podría durar mucho tiempo. Otra vez que te entrevisté también me quedé con esa sensación de podría hablar 3 horas con vos de autores, autoras, libros, lecturas, como que se te da bien la conversación. De hecho, en el libro de ensayos un poco lo comentás, pero también te interesa ese registro, que creo que tiene que ver con la escucha, no solo con la capacidad de expresión de cada una de las personas, ¿no? Y por eso quería recuperar un poco el proyecto del habla de la tribu, también como un proyecto, un subproyecto dentro del proyecto mayor de tu obra. Que por un lado está esta historia oral de la cerveza, que vos estuviste contando, que se va armando a partir de distintas, nada, de distintas voces, ¿no? Eso es una historia oral, se cuenta un poco cómo se fundó la cervecería Santa Fe, se cuenta también cuando se cae un puente en la ciudad, como que los protagonistas son no es que hay un grupo o un narrador que los va llevando, sino que son distintas historias que confluyen en un espacio, en una ciudad. Pero también en Mi nombre es Julio Emanuel Pasculi, que es este libro que publicaste en una editorial pequeña que se llama N Direcciones, y que son transcripciones de registros orales a partir de una inundación que hubo, ¿no? en Santa Fe. Digo, son libros de otra factura, eso que vos decías que también habían funcionado tal vez como libros de pasaje dentro de distintos proyectos que tenías en curso. Me parece que lo que más acentúan es tu interés en escuchar las voces de otros y que sos muy permeable a eso. Y eso tiene que ver con la poesía para mí también, ¿no? Sí, 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 totalmente. Eso es, pero además, ¿sabes por qué? Porque me parece que Foucault decía eso, ¿no? Como que, bueno, no hay oralidad que pueda ser vertida directamente al papel y que aparezca todavía como oralidad. O sea, ¿qué significa eso? Que para que el registro oral vaya al papel y siga aguantándosela, ¿no? O que, digo, que aparezca hace falta que aparezca mediado por un artificio, digamos, ¿no? Entonces, esto que viene de la oralidad, por eso es muy de la poesía la oralidad, digamos, me parece, ¿no? Como, bueno, los poetas que tienen un gran oído, que son todos los grandes poetas, digamos, pero hay algunos que me parece que tienen más oído que otros, tienen más oídos que otros justamente porque saben
qué procedimiento hacer intervenir ahí, ¿no? Como para que eso aparezca, ¿no? Como para que el brillo del habla aparezca, ¿no? Entonces, un poco lo que aparece ahí también en el habla de la tribu es hacer mediar ese procedimiento en cada uno de esos tomos de la serie, digamos. En el primero está de los fragmentos de las conversaciones que se van hilvanando, qué sé yo. El segundo es la versificación a través de búsquedas de... A mí lo que me pasó con mi nombre, Julio Manuel Pasculi, es que yo estaba trabajando en la editorial de la universidad y me dieron para corregir un texto sobre relatos orales de la inundación, ¿no? Entonces, yo en el Word ponía, por ejemplo, agua, y me aparecían todas las búsquedas con agua. Entonces yo lo pasaba eso, lo ponía en una hoja en blanco y veía qué posibilidades tenía eso de versificarse, digamos, ¿no? Parece eso, digamos, ¿no? Que es como una especie de más, de ese procedimiento que es un procedimiento más de búsqueda, digamos, de búsqueda en el sentido digital, ¿no? Eh, y hay un tercer volumen que de hecho está prácticamente escrito, que son unos mails que mandó un amigo cuando estaba terminando su carrera en Rosario de odontólogo, y al mismo tiempo se separaba de su novia de entonces, y también volvía a vivir con los padres acá en Santa Fe, entonces su vida estaba partida al medio. Y los mails son largas puteadas, digamos. Y mi idea sobre ese libro era ir a hacerle a él unas entrevistas, y a partir de eso construir como una especie de, eh, ¿cómo se llama?, de libro de poemas comentado a través de esta entrevista, que también la entrevista proviene del registro de la oralidad, digamos. Eh, Bueno, a mí me pasa mucho eso, digamos, ¿no? Con la conversación. Todos los órdenes de la conversación me parecen cada vez más importantes. Si yo pudiera, por eso a mí hoy me interesa mucho el audio de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Me parece que es un género extraordinario, ¿no? Que es como esas conversaciones que se me ocurre a mí que tenía Sócrates con sus discípulos, ¿no? Uno decía una cosa y el otro se quedaba pensando, bajaba al río, pensaba en su respuesta, qué sé yo, volvía y hablaba, ¿no? Como bueno. Yo con algunos amigos tengo como esa especie de trato, y por ejemplo con Alberto Giordano. Los audios de Giordano duran media hora, están buenísimos, qué sé yo, y cruzamos audios, él me manda 10 audios de una hora, y yo me quedo pensando una semana y después le mando mis audios también, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué? Porque me parece que y todo orden de la oralidad, ¿no? Como para mí empezó, yo caí en eso cuando hice las tomas de grabación para la historia oral de la cerveza, que grababa conversaciones con mis amigos, qué sé yo. Me di cuenta de que era un buen conversador, ¿no? Como que yo me largaba a hablar y hablaba, qué sé yo. Después me pasó en el taller, cuando empecé a dar taller, ¿no? Son dos cosas como más o menos simultáneas. Y por supuesto en mi análisis, ¿no? Eh, fui creyendo de a poco fui creyendo en la oralidad, y sobre todo también mis cualidades como orador, digamos, ¿no? Al mismo tiempo empezaba a dar clases en los terciarios, ¿no? Y como, bueno, mis clases yo empiezo a hablar y hablo 1 hora y media, qué sé yo. Sí, con una cita al comienzo y hablo un rato largo, digamos, ¿no? Pero sobre todo lo que más me está interesando ahora, aparece esto de los audios de WhatsApp también, ¿no? Pero lo que más me está interesando es justamente la posibilidad de hablar y de que eso no se registre en ningún lado, ¿no? ¿Cómo hacer para que una gran conversación siga siendo grande sin que nadie la registre? Y bueno, pero la evanescencia de la Claro, conversación más claro, libre, ¿no? sí, Como quedás con el recuerdo de la gran charla que tuviste sin claro, poder... claro, eso, esa cosa tan, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque hoy todo se registra. Y el año pasado, el fatídico año pasado, ¿no?
nos desayunó con esa historia, ¿no? Como, bueno, nada de lo que vaya a pasar no va a estar registrado. Eso es terrible, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me parece que el habla pierde toda posibilidad posibilidad performativa, digamos, ¿no? Que además necesita el cuerpo para eso, pero bueno, eso me parecía como... Entonces yo extrañaba un poco la conversación, que es la conversación de los que hay entre los cuerpos, ¿no? De cuerpo presente, quiero decir, en donde lo que pasaba ahí, lo que se decía ahí, se perdía, digamos, ¿no? Borges decía eso, decía que, bueno, los romanos decían res, ¿no? Verba volant, ¿no? Como que la palabra vuela, pero lo decían en un buen sentido, digamos, ¿no? Lo decían a favor de la palabra que vuela, ¿no? La palabra que es efímera, evanescente, que se va, qué sé yo, y en perjuicio de la palabra que queda, que es la palabra que se escribe, digamos. Eh, yo tiendo como mucho más hoy a la palabra que se pierde, digamos, que a la palabra que queda registrada. ¿Por qué? Porque extraño mucho tener conversaciones así, ¿no? Como, bueno, que no vayan a ninguna parte, que no queden en ninguna parte. Bueno, igual me parece que todo el trabajo que haces de incorporar materiales que no vienen de la literatura a la literatura es como un gran aporte también desde tu lugar, ¿no? De capturar algo e incorporarlo para que haya un registro, pero un tipo de registro que va a ser siempre distinto porque va a estar mediado por tu capacidad de transcripción en algún punto. Bueno, ya estamos, nos está quedando poco tiempo. Tenía ganas de hacerte una pregunta última muy breve para que me contestes breve también porque hablamos un poco de, bueno, de Saer, yo sé también que sos lector, muy buen lector de Aira y que has leído en tu formación a Bolaño. Quería preguntarte algunos nombres un poco más contemporáneos que sí te interesen leer, pueden ser argentinos, pueden ser latinoamericanos, pueden ser extranjeros, pero me gusta en estas conversaciones tratar de preguntarle a autores y autoras qué literaturas disfrutan o qué libros esperan, de libros de quienes esperás y decís, bueno, lo quiero leer, ni bien salga. Un par de nombres así rapidito antes de las preguntas del cuestionario Plus. Buenísimo. Sí, no, me está pasando mucho con eso que te decía, ¿no? Estoy como atendiendo mucho al trabajo de los críticos, sobre todo cuando la crítica se presenta como una especie de autobiografía lectora, digamos, ¿no? Eh, Así que bueno, estos nombres que te decía hoy, que son como nombres ya importantes para la crítica argentina, Alberto Giordano, Maxi Crespi, a mí me interesa mucho. Después la poesía, ¿eh? Nosotros tenemos unos poetas, y además poetas que tienen nuestra edad, de nuestra generación, que son gigantes, digamos. De las generaciones anteriores, bueno, para mí Fernanda Laguna es qué sé yo pienso en los libros de Fernanda, en el trabajo de Fernanda y me dan ganas de llorar, ¿viste? Es como una cosa extraordinaria. Eh, por supuesto recomiendo ese libro donde aparecen sus cartas y sus textos para catálogos que apareció en Iván Rosado también. Eh, Eh, a mí me gusta mucho la literatura que viene, esa literatura media extraterritorial que aparecen en ese tipo de editoriales como Mansalva, Iván Rosado, un poco pasa también en Blatty Ríos. De hecho, si yo me pusiera a ver el catálogo, hay muchas de las cosas muchos de los autores que espero hoy, ¿no? Que espero que aparezca su obra, qué sé yo, pero diría eso, ¿no? Como diría, porque me parece que es a partir de ahí se puede construir como una especie de filiación, ¿no? Diría lo que irradia Fernanda Laguna, digamos, ¿no? Ayer leí un texto de Agustina Paz Frontera sobre Rosario Blefari y también dije, ¿no? Como bueno, estas cosas son cosas increíbles, ¿viste? Son como meteoritos, ¿viste? Eh,
No Bueno, sé, y también además, a Julián Bejarano, que es un claro, Julián, a mí me gusta mucho la poesía de Carlos Godoy, bueno, Mariano Blatt, sí, son poetas extraordinarios, ¿no? Y al mismo tiempo a mí me parece que hay una cosa que, bueno, es media cholula, pero tengo la suerte de haberlos conocido, ¿no? Como de conocerlos. Y, me- sí, la literatura se vive de otra manera cuando los conocés, digamos, ¿no? Bueno, un poco eso. bueno, re bien, Eh, sí, no, me gusta porque aparte variados y varias mujeres. Bueno, llegamos al momento del cuestionario Proust, que siempre es más divertido de manera presencial porque los elegís vos los papelitos y no yo. Igual no estoy ajá, mirando. Voy a sí, sacar nada más que tres porque ya estamos como en tiempo perdido. Y acá la idea es no pensar mucho, como es también responder un poco lo primero que sí, se te viene. dale. Sale muy seguido. ¿Cuál es tu color favorito y por qué? El azul, porque en Santa Fe no hay nada azul. O sea, el Buena respuesta. cielo está nublado todo el tiempo. El azul es como un color limpio, qué sé yo, ¿cómo se llama? Y ligado me parece al frío, el significado del color, ¿no? Bueno, y acá es marrón, es como marrón, digamos. Bueno, ¿quién es tu héroe o heroína de la vida real? No hace falta que sea alguien del presente, ¿no? Bueno, después de leer lo que escribió Agustina sobre Rosario Blefari es hoy yo repaso mentalmente y sí, es como, ¿cómo puede existir una vida así, no? Es una cosa extraordinaria. Hoy diría Rosario Blefari, pero qué sé yo, la vida de Garamona me parece un héroe también, ¿no? Pero bueno, es otro poeta que a mí me derrite y las canciones que hace son extraordinarias también, ¿no? Como bueno. eh, y al mismo tiempo tienen como una relación tan, ¿cómo se llama? Abierta con lo que hacen, con sus semejantes, qué sé yo, y tan en tensión con lo que es la vida de todos los días y al mismo tiempo pues, la pilotean, digamos, que bueno, eso me parece un gesto de heroísmo, realmente. Buenísimo. Bueno, la última. ¿Cuál es el Dale. estado más típico de tu ánimo? La alegría, el entusiasmo, el entusiasmo. No sería la alegría no, el entusiasmo. Bien. Eh, no hace falta decir por qué. Eh, bueno, buenísimo, Francisco. La verdad te agradezco un montón, un placer conversar con vos. Seguiría un rato largo, sacaría un montón de preguntas más, pero me parece que, bueno, que lo que queda es que todos y todas las que estén escuchando esto consigan tus libros, lean tu obra o lo que les falte y que siga creciendo, que se siga bifurcando, a ver qué viene en el futuro. Bueno, buenísimo, me encantó, me encantó. Bueno, gracias por todo, gracias a todos y a todas. Los esperamos en la próxima reunión del ciclo, que vamos a conversar con Guadalupe Nettel, la escritora mexicana. Así que bueno, espero que esté muy bien. Gracias por estar ahí. Chau. No, Francisco, gracias. Chao, Male, gracias. Chao.